Muchas gracias. Bueno, gracias a quienes me convocaron, como tú, Marta, también el doctor David Hidalgo y, por supuesto, COFEMITES, que formo parte. Como psicoterapeuta y naturópata, deseo que las terapias, deseo comentarles que las terapias complementarias y medicina tradicional no deben estar disgregadas de la medicina ortodoxa o alopática, desde mi punto de vista, ya que el paradigma científico también podrá ser tomado en cuenta y se los voy a demostrar en esta ponencia. Cambié el nombre de la presentación porque revisé desde ayer los comentarios y mi presentación va a ser sobre la regulación de la terapia floral mexicana. ¿Qué características tiene la terapia floral? Primeramente, bueno, fue fundada o creada por el doctor Eduard Bach, que era un médico alópata y homeópata en 1930, y siguiendo los métodos de elaboración del corte, como pueden ver acá, de la solarización o potenciación solar y el filtrado, hicimos o realizamos hace 25 años la terapia floral mexicana llamada elixires aztecas, que no es una medicina tradicional, es una medicina complementaria, ¿eh? Y les comento además que yo soy mexicana hace 28 años. Elegí México. La terapia floral es una psicoterapia que a través de una entrevista vamos a establecer un diagnóstico y una prescripción floral. Quienes la utilizamos, los terapeutas florales, existe un aval curricular de la SEP de 10 meses de estudio, y nuestro Colegio Mexicano de Terapeutas Florales y Naturales es pionero en este aval curricular de estudios en México. Y también los pueden utilizar los licenciados de naturopatía. Además de ser una medicina natural, porque se extrae de la flor, es una medicina holística, y trabajamos con la información electromagnética de la flor. Es decir, que si la flor la colocamos en agua, el agua es una molécula de 105 grados y esa apertura hace posible que ingrese una información, ¿no? Y que tenga una memoria. Y no posee ningún principio activo físico-químico, por eso decimos que es electromagnético. Ahora, puede ser ingerida por personas de cualquier edad, por animales también, y no posee ningún efecto secundario. Es compatible con cualquier tratamiento médico y con cualquier técnica terapéutica, así que es formidable como recurso terapéutico. Entonces podemos definir a la terapia floral, que partimos de la flor, que es como un fractal, y también las flores forman parte de la planta y concentran la mayor cantidad de energía. Es como una geometría sagrada la flor, y esta queda impregnada en el agua, y esta agua es un agua cristal coloide, coherente, ordenada, y tiene una resonancia armónica, ¿no? Podemos comentarles que la Ley General de Salud Federal en México, en su artículo 33, menciona que las actividades de atención médica podrán ser preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas. Nosotros decimos que la terapia floral mexicana se puede enmarcar dentro de la atención primaria de salud y es preventiva, ¿no? Previene la enfermedad atendiendo las causas psicoemocionales, comportamentales y vinculares. Tomamos en cuenta las referencias geográficas, históricas, energéticas y de campo de resonancia para elaborar estas esencias, ya que somos una integración o un sincretismo de los recursos terapéuticos, tanto científicos, con la medicina tradicional de los pueblos. Utilizamos plantas silvestres o algunas cultivadas orgánicamente, que ya habían sido utilizadas por otros sistemas florales terapéuticos. Saben que en el mundo existen 800 sistemas florales terapéuticos y nosotros formamos parte de esos 800 sistemas. Por otra parte, propongo el más importante método de aplicación, ya que se produce a través de la ingesta oral la efectividad.
y por lo general lo proporcionamos diluido en un agua de manantial, no sé si pueden observar, en un frasco de 30 mililitros color ámbar, y posee un conservador que puede ser alcohólico o no alcohólico. Y se lo podemos dar a animales, a bebés, a niños y a personas de cualquier edad. Estamos basados, o la terapia floral está basada en la ley de Arndt y Schulz, que en el 1900 decidieron proponer esta regla biológica que dice que estímulos consistentes en pequeñas dosis de un medicamento van a acelerar y avivar la capacidad vital de una célula, de un órgano, de un sistema u organismo. Es decir, que un suave estímulo va a conseguir la reacción por parte de todo el organismo. Bajo esta regla biológica también se encuadra la homeopatía, la microdosis, y nosotros como terapia floral. Ahora, hablaron de esto, sobre todo Lauro Hinojosa, el abuelito, decía que las terapéuticas de las medicinas tradicionales forman parte de un método de atención médico. La terapia floral también forma parte de un método de atención médico porque posee un cuerpo explicativo de cómo se genera la enfermedad, es decir, tiene su historia, su filosofía, su originalidad. Y el precepto de Bach es cuando el alma tiene un conflicto con la personalidad, se produce la patología. En términos de la psicología, podríamos decir que cuando hay o existe una incongruencia entre lo que piensas, sientes, haces y dices, se produce una enfermedad. También tiene un sistema diagnóstico, que es todo el fundamento clínico de diagnóstico que nosotros tomamos en cuenta para el estudio de la psicoterapia cognitivo-conductual. Y por último, tiene una terapéutica, un arsenal terapéutico que son las esencias de flores. Por ejemplo, el sistema Bach contiene 38 esencias. En cambio, el sistema Azteca contiene 43 plantas, después tenemos 2 minerales y un hongo, que es la energía sutil del hongo. Y tiene una posología determinada también. La incorporación de la terapia floral a los sistemas de salud, primeramente la realizó nuestros hermanos de Cuba en 1999. Luego, en Nicaragua, en el 2011, también aprobaron muchas técnicas de medicina natural, entre ellas la terapia floral. Se llama Prácticas de Bienestar de la Salud en Ecuador en el 2016 y también fue aprobada por Brasil en el 2018. Y yo me pregunto, ¿por qué no México va a abrir las puertas al sistema de salud público, la terapia floral? Por lo menos la terapia floral mexicana, que es la que yo represento y que es de plantas mexicanas, y muchas otras que son adaptadas a la región. ¿Qué métodos de investigación tomamos en cuenta para realizar estos elixires aztecas o esencias florales mexicanas? Desde mi enfoque, va a ser necesario fundamentar las terapéuticas o medicinas complementarias porque tenemos que tener comprobaciones de corte científico para ser incluidos a este sistema de salud. Por lo tanto, realizamos estudios in vivo, in vitro y clínicos, y se los voy a mencionar rápidamente porque el tiempo es corto. Primeramente, en el 2006, el Laboratorio de Farmacología de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana, con mucho orgullo, el doctor David Servín realizó una investigación que se llamó Efectos de esencias florales sobre la abstinencia benzodiazepinas en el ratón. ¿Qué pasó acá? El doctor trabajaba en el Centro Toxicológico de Xochimilco. Entonces decidió entregar a los ratones en unas placas que se revisaron la respuesta locomotora. En este caso no hay tiempo para mostrar los videos porque son todos videos. Primeramente se le dio un ansiolítico y estuvo en estado de marcha tambaleante. Luego se le sacó el ansiolítico y se comportó como cualquier adicto, con hiperactividad y bueno, le pusieron Speedy González al ratón. Y por último, cuando se le dio, después de la tercera toma del elixir floral para abstinencia, el ratón empezó a caminar mucho más lento y ya no se notaba con ese nivel de hiperactividad y de sensaciones
raras, ¿no? Por lo tanto, estas son, bueno, las gráficas que realizaron los alumnos, y les quiero comentar la síntesis de lo que ellos propusieron en la conclusión de este experimento. Comentaron que la fórmula logró disminuir la actividad locomotora a los 45 minutos luego de la tercera toma del elixir para abstinencia. Y también comprobaron con otro elixir que se llama memoria de aprendizaje para ver si también le producía efectos otras esencias. Entonces ellos comentaron que no, que el efecto debe ser específico para lo que se trata, en este caso para la abstinencia a esas benzodiazepinas. Y por último, influye en la liberación de GABA, que es el ácido amino gamma butírico que absorbe la adrenalina de los mamíferos, ¿no? Entonces, utilizamos la chamomila nobile, que es la flor de manzanilla, que todos la conocen, la valeriana edulis, que es una flor de México y es encargada de inducir al sueño también en los humanos y de relajar, y el diente de león, que es el Taraxacum officinalis, que es oriundo, tanto la manzanilla como el diente de león, oriundos de Europa, pero aquí crecen naturalmente en muchos lugares, pero también se ha cultivado orgánicamente, tanto la manzanilla como el diente de león. Otra investigación que se realizó también en el 2006, la biomédica Rubelia Isaura Martínez Telles hizo un estudio in vitro. Ella pertenecía en ese momento al Instituto de Fisiología de la Universidad Autónoma de Puebla, y ella midió el efecto del estrés prenatal y su recuperación reflejada sobre la morfología, o sea, la forma de las neuronas en el circuito hipocampo, corteza prefrontal, núcleo accumbens en este modelo animal. ¿Qué hizo? Preñó a las ratas. Lo realizó después el experimento con ratas crías, de esas ratas que estresó. ¿Y cómo las estresó? Las colocó en estas cajas y le fue acortando paulatinamente el espacio. Ustedes saben, las ratas necesitan aseo, socialización, entonces cómo no se va a estresar en un pequeño lugar. Entonces, los elixires mexicanos que se dieron a los ratones que recibieron esencias florales, elixires aztecas, se pudieron mantener en un estado basal, como si no hubieran recibido los efectos estresores. Mientras, en cambio, aquellos que recibieron placebo o no se les aplicó elixires aztecas, en la disección mostraron crecimiento o decremento de determinadas zonas del cerebro y las neuronas totalmente estresadas. Estas son las gráficas que nos proporcionó, y en especial se utilizaron el árnica mexicana, que es la Heterotheca inuloides, para el estrés, para el shock. También unas 2 orquídeas que son cultivadas, que se llaman Paleomnosis ibexillaria, son miltonias, y por último el hinojo, que es el Foenliculum vulgaris, que lo tenemos en Ensenada y en muchos lugares silvestre. También el árnica la tenemos silvestre, pero se cultivó orgánicamente también, y estas también se cultivaron orgánicamente. Y por último hicimos el estudio clínico. Hicimos en varios hospitales. En el que yo intervine fue el Servicio Social de la Licenciatura de Naturopatía en el 2014. Soy de las primeras cédulas profesionales de naturopatía en el país, recibida en la UDH o CUAM. Miren, la población hospitalaria usuaria del Centro Médico Nacional, del Hospital 20 de Noviembre, del ISSSTE, nos abrió sus puertas para que realizáramos nuestro servicio social, y entregué un protocolo de investigación al doctor Arturo Gómez Mera, que era en ese momento el jefe del departamento de la Unidad de Acupuntura Humana. Por lo tanto, me lo aceptó y estuvimos realizando estudio observacional, longitudinal y prospectivo. Los estudios observacionales, para quien no tiene idea, son estudios de carácter estadístico y se miden las variables que va a definir el estudio. En este caso, queríamos que las personas se sintieran mejor. Y por otra parte, el estudio longitudinal prospectivo significa que se desarrolla durante un tiempo definido. Les cuento, estuvimos estos 8 meses
con 125 pacientes que se ofrecieron a trabajar con su consentimiento informado, 92 mujeres y 33 hombres, tuvimos una efectividad del 85%, o sea, 106 pacientes que realizaron el tratamiento cada 15 días, les decíamos que le recambiábamos su frasco floral, acorde a cómo se sentían, muy personalizado, y le decíamos que mínimamente tomaran 6 frascos, o sea, 3 meses, y la mayoría se quedó hasta 8 meses con el tratamiento. Los que tuvimos inefectividad en realidad es porque esperaban expectativas demasiado altas respecto a la acción rápida, ¿no? Acostumbrados a la alopatía, creyeron que el primer frasco les iba a actuar, y si tú tienes un comportamiento de 20 años, siempre igual y nocivo para ti, es muy difícil modificarlo con un solo frasco. Por supuesto, fue imposible entrar a esas 19 consultantes que no aparecieron más, pero nos encontramos en el pasillo con 2 o 3 y nos comentaron eso, que no le hicieron mucho. Claro, no le hicieron porque no se dieron el tiempo a realizar la terapia floral como que correspondía. También ayer estuvo Susana Rivera, la rectora de la Escuela de Estudios Superiores de Medicinas Alternativas y Complementarias llamada Massage. También nos solicitaron los directores de hospital que donáramos elixires florales para el trabajo del servicio social de estos licenciados en medicinas alternativas, y estuvimos en el Hospital General del Norte de Puebla. Es más, hasta me convocaron a hacer conferencia, ahí estoy con los coordinadores y los jefes del departamento de la Clínica del Dolor, con unos resultados magníficos. Se trabajaron 2 años y medio, 3 años allí, y por la pandemia ya no se pudo seguir asistiendo como servicio social los alumnos. Y también el Hospital General de Tlaxcala también nos solicitó un set completo y se trabajó el tiempo que fue posible hasta la pandemia. Voy a hablar de un tema muy específico, ya que en México el 80% de personas que padecen una enfermedad mental o psicoemocional no van a recibir de manera oportuna el tratamiento ni la atención profesional, según el Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023-2024. ¿Por qué? Por falta de presupuesto, por ausencia de políticas públicas, por insuficiencia de centros de atención especializados, por el estigma social hacia las enfermedades mentales, la gente a veces no acude, por los diagnósticos tardíos y sobre todo la falta de capacitación en médicos de primer contacto, ¿no? Que no se dan cuenta si tiene una depresión o un trastorno postraumático, ¿no? No saben diagnosticar. Entonces, propongo, ya que el trastorno depresivo y el trastorno de ansiedad son los más numerosos, el trastorno depresivo es la principal causa de discapacidad en el mundo y tiene más de 300 millones de personas que la padecen, según la OMS en junio del 2021. Ustedes saben que el trastorno depresivo se denomina así porque hay un trastorno distímico o permanente, que así se llama, que es un trastorno que dura más de 2 años y que es leve, y muchas personas lo padecen y no se dan cuenta. Después está el trastorno disfórico premenstrual, que son 7 o 10 días antes de la menstruación, las mujeres lo pueden padecer. La ciclotimia, que es un trastorno de cambios de humor en un mismo día, que varía entre depresión, enojo, ¿no? Y también el trastorno depresivo mayor, que es el más agudo, que son 2 semanas, pero es muy crítico porque puede estar ante un intento de suicidio. Y el trastorno bipolar, que cursa unos días o meses en un estado hipomaníaco, que así se llama, y luego se va también a la depresión y no pueden tomar psicofármacos de tipo de recaptación de serotonina, le dan litio, ¿no? Por lo general. Pero bueno, nosotros podríamos apoyar bastante bien estos cuadros de depresión. Claro, siempre y cuando con las limitaciones que contamos. Sabemos que es una medicina natural y si una persona intentó suicidarse previamente, le vamos a decir que vaya a un psiquiatra y pueda ser atendido integralmente.
Miren, acá está la borraja, que es el Borago officinalis, que es una planta europea, pero excelente como antidepresivo para las tristezas o depresiones endógenas o reactivas. También tenemos el Lárnica mexicana, que es una depresión por duelo. Se lo damos a las personas que están atravesando este impacto de una muerte inesperada o una muerte que ya estaba procesada, de una enfermedad crónica de un familiar, quizá. El amaranto, que es el Amaranthus hypochondriacus, que es excelente también para cualquier desequilibrio o alteración psicoemocional. Usamos el elixir de la flor del chile, Capsicum annum, para las personas que no tienen voluntad de bañarse, de levantarse, ¿no? Entonces, empuja la inercia de la inmovilidad o de la apatía. También tenemos aquí otras orquídeas que se llaman orquídea alegría, y estas son sobre todo muy buenas para trabajar el niño interno, pero también para poder tener la espontaneidad del niño y poder reírnos de las cosas cotidianas de nuestra vida. Y por último tenemos el plátano, la flor del plátano, que es excelente también para conectar con cuadros de melancolía o de tristezas muy profundas o depresiones profundas. En el caso del trastorno de ansiedad o trastornos de ansiedad, porque son varios, más de 264 millones de personas lo padecen según la OMS en el 2017. Y esto se aumentó un 30% según la revista Lancet después de la pandemia, la ansiedad. Porque cuando hablamos de ansiedad, refiere al futuro, a lo que va a pasar, la persona ignora lo que va a suceder. Por lo tanto, acá nos encontramos con el trastorno de ansiedad fóbicas, que son fobias específicas, el pánico también. Hubo mucho miedo a enfermarse de COVID. Ahora, trastorno por distrés, que justamente es el nivel de estrés, te acelera y obviamente te hace secretar mayor cantidad de catecolaminas, de cortisol, de adrenalina, y sabemos los estragos que realiza en la salud la hipercortisolemia, ¿no? También el trastorno por estrés postraumático, después de movimientos sísmicos, después de la muerte de un ser querido, después de un accidente. Después también tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que son personas demasiado simbióticas, muy unidas. Hasta los perritos o gatitos pueden tener esta simbiosis con el propietario. También tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, que es una persona que continuamente siente ansiedad hacia varias circunstancias y personas. Y por último, tenemos el trastorno obsesivo compulsivo, que también promueve un nivel muy alto de ansiedad. Para todos estos trastornos de ansiedad también tenemos elixires florales mexicanos como el cempasúchil. El cempasúchil es el Tagetes erecta y trabaja en los miedos conocidos y desconocidos. También trabaja en el accesamiento de la información correcta. La manzanilla, que también la colocamos porque trabaja en personas muy histriónicas, de muy mal humor y también muy nerviosas, como se le dice en términos populares, o hiperactivas. El diente de león también relaja y es un gran ansiolítico y también hasta un miorelajante muscular. El tejocote, la flor del árbol tejocote, que es el Crataegus pubescens, este trabaja en las separaciones, en el trastorno de ansiedad por separación, en vincularse de manera saludable y amorosamente con un otro. También contamos con el aguacate. La flor del aguacate, que es la Persea americana, trabaja excelentemente bajando los índices de estrés, también baja el nivel de ansiedad y sobre todo se lo damos a una persona que padece un trastorno que se llama alexitímico. La alexitimia es o el padecimiento alexitímico es una persona que no sabe lo que siente, por lo tanto no lo puede expresar. El onix es una esencia del mineral onix, que la hicimos en Zapotitlán de Salinas, que existe onix en bruto, es excelente, para el trabajo del control y el descontrol. Es decir, puede servir para la apatía y demasiada tranquilidad o
la hiperactividad y el descontrol psíquico y emocional. Y por último, hay personas que tienen mucho miedo a la carencia económica. El cardo santo, que es el Cirsium mexicanum, trabaja en esta posibilidad de no hacerte tanta problema o estar obsesivos con los temas del dinero y los temas económicos, ¿no? Se lo damos a las personas muy snob, a aquellas mujeres que solamente se juntan con un hombre por el tema económico, para ser mantenidas quizá, y en el caso de los hombres también, ¿no? Porque hay de todo. Así que bueno, les presenté algunos de los trastornos. Existen 250 trastornos psicoemocionales en el DSM-5, que es el Manual o Tratado de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Así que bueno, yo pensaba que la ponencia iba a ser de 20 minutos, por eso me puse muy veloz en la forma de explicar, de hablar, y puedo tener unos minutitos para que las personas puedan preguntar. Miren, estos son mis libros. Escribí en el 92, 93 un libro que se llama Flores de California 2, con Eduardo Greco, Bárbara Espeche y yo. Y después salieron, después de 15 años de salir Elixires Aztecas el libro, bueno, de tener los elixires aztecas ya elaborados, salió después de 15 años el primer libro, el segundo, y ahora ya tenemos la tercera edición, y son prologados por la doctora Esther de Río Serrano, mi querida amiga, que creó una máquina que patentó el agua cristal líquido coloide, que es el agua con que nosotros elaboramos las esencias. Voy a hacer un resumen, ¿no?, de las propuestas de los objetivos que propongo para la Secretaría de Salud, y ojalá nos escuchen. Integrar en el Sistema Nacional de Salud a la terapia floral mexicana por lo efectiva en el impacto psicoemocional y los bajos costos que posee. Facilitar, promover e incrementar el acceso a la población a recibir sus beneficios para el equilibrio psicoemocional de los mexicanos. Propongo también un presente y futuro con la aplicación de medicina integrativa en México, con estudios profundos y métodos investigativos que avalen su eficacia, porque por ahí nos pueden agarrar si no tenemos fundamentos y sustentos de tipo científico. Y por otro, como soy socia fundadora de COFEMITES, los exhorto a que mantengamos unidos y organizados como gremio. ¿Para qué? Para lograr que la población mexicana pueda tener acceso a la salud integral y a las terapias humanistas, porque en definitiva trabajamos en función de nuestros hermanos que sufren y deberán comprender la responsabilidad de su curación. Ya no es ir a un médico y dejarle la responsabilidad al médico. Ya cambió ese paradigma y espero que todos nosotros podamos hacer de esto una realidad. Termino. En todas las culturas y tradiciones médicas que se nos presentan, la curación se consigue moviendo la energía, según el doctor Albert Sens Georgi, que fue el Nobel de Medicina en 1937. Es cuanto, amigos, y dejo, a ver si me da la licencia.